buenos días. Buenos días, señora Mendoza. Bien, quería comenzar la entrevista a propósito de de la decisión del Poder Judicial, ¿no? Del inicio del juicio oral por el caso Ecoteva. Si bien es cierto, todavía está en trámite este proceso de extradición que ya Estados Unidos, la justicia nos ha dado el visto bueno, sin embargo, se está atendiendo los recursos legales presentados por el expresidente y eso está demorando en el tema del trámite. Pero si él está siendo extraditado por el caso Interoceánica, ¿se puede iniciar un juicio oral por otro caso del cual no se encuentra todavía comprendido en la extradición? Bueno, allí hay un tema que hay que atender y hay que dilucidar. La respuesta no es simple. El criterio general es que es posible vincular al pedido de extradición ya definido por el Departamento de Estado otros hechos vinculados al pedido original. Y sin duda, este no solo es un hecho vinculado, sino que en realidad es parte del mismo hecho. Ecoteva y Odebrecht tienen como común denominador un mismo hecho. Lo que ocurre es que Ecoteva fue investigada por un procedimiento independiente de Odebrecht. Ecoteva fue investigada incluso bajo las normas del antiguo Código de Procedimientos Penales, reglas que son las que están rigiendo el inicio del próximo juicio oral. Odebrecht, en cambio, incluso fue investigado está siendo investigado por las nuevas normas del Código Procesal Penal. Entonces, le decía que la respuesta no es fácil porque mucho depende de cómo el Departamento de Estado maneje el principio de especialidad. Eh, por así decirlo, hay un criterio de aplicación estricta del principio de especialidad y un criterio amplio. Esperemos que la justicia logre que el Departamento de Estado no selle como un blindaje la aprobación, la certificación que ha hecho el juez Hickson de la extradición eh, ya aprobada del expresidente Toledo. Pero Claro. más allá de eso, es importante destacar la relevancia judicial e institucional del inicio de este juicio. Es decir, este juicio ya va a empezar, no se va a detener porque estas personas estén prófugas o aún no hayan sido sometidas a la justicia peruana. El tribunal dispondrá que se les reserve el proceso hasta que sean capturados, es decir, la justicia no se detendrá en este caso. Ese es el mensaje importante que hay que dar. Claro, eso es importante porque siempre a veces el diablo está en los detalles, ¿no? Por parte, en este caso, la defensa legal del expresidente Alejandro Toledo, porque podría decir, no se está respetando el debido proceso porque se me está extraditando por un tema que ciertamente el tema Ecoteva está muy ligado, es parte, digamos, de la justificación de la ruta del dinero, del tema interoceánica. Pero respetando el debido proceso, ¿podría aferrarse a eso Alejandro Toledo para seguir dilatando la extradición? Sin duda lo va a hacer. Esa ha sido la tónica central de la estrategia de su defensa, tanto en el Perú como en su condición de prófugo, hoy ya con extradición decidida. En el Perú, recordemos que la defensa presentó numerosos, no uno solo, hasta donde recuerdo fueron numerosos habeas corpus, todos rechazados en última instancia, incluso por el Tribunal Constitucional, señalando que no había ninguna vulneración de los derechos del debido proceso. En todo caso, este es un tema que debe manejarse en el mejor interés del Estado peruano por parte de la Fiscalía Federal, el Ministerio de Justicia norteamericano, a través de la Fiscalía Federal que nos representa, y por supuesto al impulso de la estrategia de la Autoridad Central de Extradiciones, que en este caso es el Ministerio Público Peruano. Claro, y eso es importante también otro tema, porque no solamente comprende a Alejandro Toledo el caso de Ecoteva, sino también a su esposa, además de otros implicados como Abraham Danón, Shahid Danón y la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenburg. ¿Qué sucede con ellos? Porque en el caso de Alejandro Toledo él tiene nacionalidad peruana, pero en el caso de Eliam Carr ella tiene nacionalidad belga e israelí. Lo mismo sucede también con su madre. Entonces, ¿qué va a suceder con estas personas? Y bueno, el Perú debe activar los mecanismos de cooperación y asistencia internacional, concretamente debe activar las solicitudes de extradición que correspondan. Entiendo que en lo que se refiere a la señora Carpi ya hay una solicitud iniciada de extradición en los Estados Unidos contra ella, pero que de alguna manera pasó a un cierto letargo
a una cierta situación de indefinición, pero esperemos que la resolución que usted ha comentado del tribunal reactive los esfuerzos de la Autoridad Central de Extradiciones a través del Ministerio de la Secretaría de Justicia, Ministerio de Justicia norteamericano, no importa el nombre, para que se reactive ese proceso y se los traiga a la brevedad. Respecto a los demás, va a ocurrir igual. Es decir, no va a ser fácil, va a ser complicado, pero mucho yo diría, lo importante va a ser la determinación del Estado peruano en tratar de lograr que estas personas se sometan ante la justicia del Perú. Esto no va a ser fácil, reitero, pero en la medida en que hagamos las cosas correctamente, vamos a tener éxito. Si no hacemos nada, como parece ser el caso en varias situaciones, incluyendo la del ex juez supremo Inocencio Pariachi, bueno, estamos destinados al fracaso, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y claro, porque estamos viendo, y esto es dentro, y es importante explicarle a los ciudadanos, esto está enmarcado en el caso Lavallato, ¿no? Donde se investiga a políticos, a expresidentes. De todos los expresidentes y también personajes políticos, en este caso Keiko Fujimori, que están investigados en el caso Lavallato, ¿este sería el caso más sólido, el que corresponde a Alejandro Toledo? Lo es. Si hay un caso de lavado de activos sólido, este es el caso. En Ecoteva, sobre todo, se dan todas las fases, las tres fases esenciales que comprenden, que caracterizan el lavado de activos: conversión, transferencia, integración, y hay sólidas evidencias. Como reitero, son los mismos hechos con distintas etiquetas procesales, pero son los mismos hechos. Uno no puede entender Odebrecht si no comprende Ecoteva. Eh, pero como usted recordará, durante mucho tiempo se dijo que era el dinero de Maiman y no de Toledo. En realidad hoy día se sabe que Ecoteva es el dinero de Toledo, el dinero que recibió el expresidente Toledo por los sobornos que pidió a Odebrecht. También es importante decir, hacer referencia a la relevancia del caso Lavallato, en particular este caso de la interoceánica, ¿no? Uh-huh. En general, los proyectos en los que impactó Odebrecht estuvieron caracterizados, por supuesto, por sobreprecio. En todos, donde costaba 100, el Estado terminó pagando 300, 500. Pero en el caso de Interoceánica, además de esta característica, hay otro elemento fundamental que hay que decirlo, y es que era un proyecto absolutamente innecesario para el país. Y el proyecto se hizo por dos razones. Uno, por subir la popularidad política del expresidente Toledo. Mire usted qué importante es esa razón. Y la segunda, por el soborno de 35 millones de dólares, que era uno de los sobornos más altos que pagó la empresa o que se vio obligada a pagar la empresa Odebrecht para hacer esta obra. Y la negociación es súper interesante porque en la negociación corrupta entre Avi Danon y otros israelíes con este señor de Barata Uh-huh, Jorge Barata. en una sala en la suite presidencial del Hotel Mario de la Ciudad del Brasil, donde esto se hizo. En medio de la negociación, Barata iba con la estrategia de disminuir a esa coima, y en medio de la negociación se apareció el expresidente Toledo, que había un viaje oficial, acompañado de Maiman, y se sentaron en una mesa contigua, lo cual impidió que Barata lograra la reducción de la coima. O sea, todos los elementos de gravedad en ese hecho, más los procesales que estamos discutiendo, ¿no? Y si bien es cierto en nuestro país no hay penas acumulativas que van sumando como ocurre con la justicia estadounidense, sino siempre prevalece la de mayor gravedad. En este caso, ¿cuál se impondría con respecto a Alejandro Toledo? Porque al menos en el caso de Ecoteva se le está, digamos, acusando de los presuntos delitos de lavado de activos en modalidad agravada y por los cuales ha solicitado para él y su esposa un total de 16 años con 8 meses de cárcel. Sí, lo que usted señala era cierto hasta algún momento. Durante el gobierno del señor Kuczynski, me parece, se planteó una reforma a la norma penal, y es posible para ciertos delitos acumular las penas, ¿no? Por supuesto, con un límite, que no excedan el límite de los 35 años de pena privativa de la libertad, en fin, pero sí es posible acumularlas. En este caso, la acusación fiscal es, como usted dice, 16 años y 8 meses, en calidad de coautor a la mayoría son 6, me parece, los acusados. Hay uno al cual le piden 13 años. ¿Aló? Sí, sí, lo estamos escuchando.
Sí, entró una voz, en fin. Y la señora Fernenburg, 10 años, ¿no? Es la solicitud de la pena de la Fiscalía. Son penas graves, serias, pero son las que corresponden a la gravedad del delito por lo cual la Fiscalía los acusa. Muy bien, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este caso, que sin duda es complejo, pero esperemos, al menos todo va dando cuenta que efectivamente Alejandro Toledo va a responder ante la justicia peruana. Muchas gracias por esa entrevista, ha sido con nosotros. A usted, señora Mendoza. Muchas gracias, ha sido Antonio Maldonado, es procurador anticorrupción con nosotros. Ahora